Bueno, pues buenos días de nuevo a los que nos lleváis siguiendo durante toda la mañana. Este es nuestro tercer trabajo y a los que os acabáis de incorporar, pues vamos a ver si Lucía y Laura nos deleitan, ¿no?, con la presentación de su trabajo, ¿no? Ellas han realizado un trabajo muy interesante en el que han intentado ofrecernos, ¿no?, una visión de cómo se puede integrar, ¿no?, unos elementos de innovación pedagógica, ¿no?, utilizando la realidad virtual, ¿no? Concretamente, así se llama su trabajo, ¿no?, la realidad virtual en la educación. Ellas son Lucía González y Laura Ramiro, que han realizado su trabajo bajo la coordinación de Gregorio Rosa y a las que, bueno, pues desde aquí ya felicito, ¿no?, por el trabajo realizado y por el esfuerzo, ¿no?, en tener que hacer la presentación de esta manera, ¿no? Pero seguro que lo hacen muy bien, ¿no? En el tribunal, pues en este caso contamos, ¿no?, con dos profesores del centro, Rodrigo Nuño, que es profesor de Historia, Antonio Raya, ¿vale?, profesor de Tecnología y coordinador TIC también del instituto, a los que, bueno, pues agradezco, ¿no?, el esfuerzo que han realizado por revisar el trabajo, corregirlo y estar hoy aquí en este acto, ¿no? Y contamos con Jesús Arbués, ¿no?, que es un compañero, profesor de instituto y que, bueno, lleva trabajando, ¿no?, con cuestiones de innovación pedagógica desde hace décadas, ¿no? Y yo creo que, digamos, es uno de los referentes, ¿no?, en este sentido, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Yo lo conozco personalmente porque, bueno, me impartió un curso, ¿no?, sobre las posibilidades, ¿no?, de integrar la investigación en secundaria. Desde aquí, pues bueno, reconozco la labor tan importante que ha realizado en ese sentido, ¿no? Tiene un recorrido muy amplio en temas de investigación, de innovación pedagógica y en los últimos años, pues él se ha centrado, ¿no?, en las posibilidades que ofrece la realidad virtual, la realidad aumentada, diferentes ámbitos, también en educación, y por eso yo creo que tenéis mucha suerte, chicas, de poder contar con él en el tribunal, ¿no? Entonces, bueno, os recuerdo que vamos a estructurar la sesión de tal manera que en los próximos 20 minutos, pues Lucía y Laura nos expongan su trabajo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues daremos la palabra a los miembros del tribunal. Creo que lo más conveniente es que vayáis interviniendo uno a uno, ¿de acuerdo? Que vayáis haciendo los comentarios que consideréis oportunos, les planteéis las preguntas que consideréis pertinentes y que ellas os vayan contestando uno a uno, ¿vale?, para hacer esa segunda parte pues un poco más ágil, ¿no? Y os recuerdo que estamos retransmitiendo las jornadas en directo a través de YouTube. Entonces, también ofrecemos la posibilidad, ¿no?, de que aquellas personas que nos están siguiendo a través de este medio pues puedan plantear sus comentarios, ¿no?, o bien sugerirles, ¿no?, alguna pregunta, ¿no?, a las compañeras que van a defender su trabajo, ¿no? Una vez que acaben con su presentación, os digo cómo podemos hacerlo, porque lo más ágil va a ser que me lo enviéis, ¿no?, el comentario, la pregunta a mi dirección de correo para que yo se la transmita. Entonces, os voy a pedir a los miembros del tribunal, creo que ya lo habéis hecho, ¿no?, de manera muy disciplinada, ¿no?, que os desactivéis micro y cámara durante la presentación de Laura y de Lucía para que de esa manera le demos el protagonismo a ellas y una vez que acaben con su presentación, pues lo volvemos a activar para interactuar, ¿no?, de manera más ágil, ¿de acuerdo? Así que nada, por mi parte, desearos mucha suerte. Seguro que lo vais a hacer muy bien, así que disfrutadlo, ¿vale? Todo vuestro, cuando queráis. Buenos días, somos Lucía González y Laura Ramiro y os vamos a presentar nuestro trabajo sobre la realidad virtual en la educación. En primer lugar, mencionar el porqué de este trabajo. Hace un par de años, dos compañeros nuestros de este mismo centro presentaron en este programa de Bachillerato de Investigación un trabajo bastante similar sobre la realidad virtual en la educación, pero debido a diferentes factores no pudieron llevarlo a cabo dentro de las aulas, con lo que nuestro tutor de este trabajo, el profesor de Tecnología, Gregorio Rosa,
nos propuso continuarlo y nosotras accedimos encantadas, ya que estamos muy interesadas en el tema de la realidad virtual y en la educación innovadora. Además, también nos habíamos visto envueltas con anterioridad en diversos trabajos sobre realidad virtual. Durante este trabajo se van a tocar los siguientes puntos. En primer lugar, los conceptos básicos necesarios para el entendimiento de este trabajo, los objetivos que se propusieron al comienzo, la metodología llevada a cabo durante el primer y segundo año y, por último, las conclusiones a las que llegamos. Para comenzar, quiero recalcar que debido a la situación tan excepcional en la que estamos y a que esta presentación se ha tenido que hacer de manera telemática, hemos decidido hacer la parte de conceptos básicos de lo más virtual posible. Así que hemos empleado el programa que se ha utilizado durante todo este trabajo, que es CoSpaces, para explicaros cuáles son los conceptos básicos. Somos Lucía y Laura y os vamos a introducir diversos conceptos. Primero, vamos a introducir la aplicación web en la que estamos. CoSpaces permite diseñar mundos en 3D utilizando elementos y entornos prediseñados o bien introduciendo elementos propios. Además, permite al usuario introducirse en la programación con toda profundidad que éste desee. En este caso, hemos utilizado el lenguaje JavaScript para programar los mundos. Otro concepto a saber es el de la realidad virtual. La realidad virtual es una representación de escenas creadas por un programa que imita en cierto modo la realidad. Estamos dentro de un programa de realidad virtual. A esta se le puede dar una cantidad innumerable de usos. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, la muestra de edificios y casas en 360 grados es muy común. El turismo virtual, como pueden ser los museos que se pueden ver a través de su propia web. O las simulaciones, ya sea para aprender a manejar un tren, un coche o un avión. Y en lo que hemos centrado este proyecto, la educación. A continuación vamos a pasar a explicar qué es la enseñanza multidisciplinar. La enseñanza multidisciplinar es una metodología de aprendizaje bastante nueva, donde varias asignaturas se mezclan para incrementar el interés de los alumnos. Para ello se pueden utilizar distintas herramientas como la tecnología. El único inconveniente es la cantidad de tiempo que se necesita tanto por parte de los alumnos como por parte de los profesores. Un ejemplo sería combinar las asignaturas de filosofía y tecnología de manera en que en filosofía se utilicen recursos tecnológicos y que en las clases de tecnología se introduzcan conceptos filosóficos. Para empezar, cabe nombrar los 3 objetivos que nos planteamos al principio de este trabajo. El primer objetivo fue utilizar la enseñanza multidisciplinar con nuevas tecnologías. El segundo objetivo fue comprobar si al relacionar contenidos de varias asignaturas se retenía mejor la información que se aprendía, además de hacer las clases más amenas y divertidas. Y un tercer objetivo que fue comprobar si mejoraban los resultados académicos de los alumnos. La metodología que se llevó a cabo, que cabe nombrar que este trabajo se ha hecho en 2 cursos, un primer año donde se trabajó con primero de bachillerato en filosofía y un segundo año donde se trabajó en segundo de bachillerato con historia. La metodología del primer año consta en hacer un ejercicio de JavaScript en CoSpaces, donde los alumnos tuvieron que hacer un ejercicio filosófico. Además, se creó un mundo en CoSpaces, el cual se utilizó para impartir una clase de filosofía y finalmente se les hizo un test a los alumnos tanto en TICO como en filosofía. La metodología del segundo año es bastante similar, donde se continúa trabajando con JavaScript en CoSpaces, donde hicieron un ejercicio histórico, se creó un mundo en CoSpaces y finalmente se evaluaron los conocimientos y las experiencias que habían tenido. Centrándonos más en detalle en el desarrollo de este primer curso, cabe destacar la planificación que se llevó a cabo durante todo el proceso, cómo se impartieron las sesiones de TICO, las de filosofía y, por último, los resultados que obtuvimos. En primer lugar, se comenzó planificando las sesiones tanto de TICO como de filosofía, y el día a día de las clases fue algo bastante similar. Durante la asignatura de TICO,
los alumnos tuvieron que realizar diferentes prácticas creadas por nosotras en las que introducíamos el lenguaje JavaScript dentro del programa de CoSpaces. Además, también se introducía un ejercicio filosófico en el cual los alumnos tenían que desarrollar un ejemplo sobre un concepto filosófico. El tema que se eligió en filosofía fue el de la justicia, más concretamente la pregunta de cómo se distribuye la propiedad. Para explicar estos conceptos tuvimos que estudiar qué es la justicia, los tipos de justicia según Aristóteles y la justicia según Platón. Además, desarrollamos el mito del carro alado y los tipos de alma según Platón. Para la posterior creación de este CoSpaces se necesitaron la base de dos personajes principales. El primero es Platón y el segundo Aristóteles. Además de la creación de estos personajes, también se quiso ambientar lo más posible este CoSpaces en el antiguo Ágora, Grecia, de manera que fuera lo más realista posible. Para ello nos basamos en este mapa para la colocación de los edificios y recreamos distintos edificios como son el Odeón, la Estoa y la Academia de Platón, por el interior y el exterior, basándonos en estas imágenes. El CoSpaces que obtuvimos como resultado fue el siguiente. Este CoSpaces, para su realización, se introdujo un guión. Creamos un guión en el que hablaban diferentes personajes y vimos la necesidad de introducir una persona que hiciera de guía, que es esta que sale aquí, de modo que, además de presentar el lugar en el que nos encontrábamos, que era el Ágora, también se fuera interviniendo haciendo diferentes preguntas a los personajes ya mencionados, Platón y Aristóteles, de modo que estos pudieran exponer de mejor manera sus tesis sobre la justicia. Además, este CoSpaces se utilizó para impartir una sesión de filosofía y en esta misma este CoSpaces se fue interrumpiendo en diferentes ocasiones, de modo que si había algún concepto que era negativo, para que quedaran las cosas un poco más claras y de una forma más visual los alumnos pudieran adquirir los conceptos de una manera más visual de qué es la justicia y los tipos de alma, por ejemplo, que es este caso según Platón. Cabe mencionar que, aunque ahora mismo no se está escuchando el audio, se grabaron audios de todos los personajes y además un narrador que iba contando lo que estaba pasando en cada escena. Para evaluar filosofía se realizó un test sobre 5 puntos en el cual se evaluaba el contenido adquirido con el CoSpaces anteriormente mencionado. Este test se realizó a 2 grupos, el grupo de primero A, que fue el grupo con el que nosotros realizamos el CoSpaces, y el grupo de primero B, un grupo de control que había tenido la sesión de manera tradicional. El grupo de primero A obtuvo mejores resultados que el de primero B. Y también cabe mencionar que los alumnos que iban a TICO y que habían estado trabajando con los tipos de justicia de una manera más honda, ya que lo habían estado trabajando durante las clases de TICO, también tuvieron mejor media que los que no iban a TICO. En TICO se evaluó de 2 maneras. En primer lugar, evaluamos las prácticas que los alumnos habían estado realizando durante todo el desarrollo de las sesiones y, como se puede ver en esta gráfica, se evaluaban del 0 al 10 y los alumnos sacaron todos unas notas bastante buenas, ya que nadie bajaba del 7,5. Además, también se les hizo un cuestionario para comprobar su conocimiento sobre JavaScript dentro del programa de CoSpaces. Y en las siguientes gráficas se puede ver en verde el número de personas que contestaron bien cada pregunta y en gris el número de personas que contestaron erróneamente. Como se puede ver en esta otra gráfica, los resultados fueron bastante buenos, ya que los alumnos contestaron al menos 5 de las 7 preguntas correctamente. Para continuar, voy a hablar sobre el transcurso del segundo año. En primer lugar, la planificación que se hizo, en segundo lugar, cómo se desarrollaron las clases de TICO, las de historia y, finalmente, los resultados que se obtuvieron. La planificación. Planificamos las clases de manera en que en algunas sesiones se utilizasen clases mixtas. Con esto me refiero a que mezclásemos TICO con historia en una misma clase, con lo cual las clases duraban más. Debido a problemas con el horario y que no disponíamos del tiempo suficiente, esto al final no se pudo hacer. En la asignatura de TICO
se continuaron haciendo prácticas de JavaScript en CoSpaces y ampliaron sus conocimientos. En una de las prácticas se les pedía a los alumnos que creasen un mundo basado en la biografía de un personaje histórico, los cuales se dieron a elegir a los alumnos. En la asignatura de Historia, lo primero que se hizo fue establecer un tema a tratar en el CoSpaces. El tema fue los Reyes Católicos. Aunque este no fue nuestra primera opción, fue la definitiva, ya que era la que mejor se adaptaba a los tiempos que teníamos. En este tema se tratan Enrique IV y la farsa de Ávila, la llegada al trono de los Reyes Católicos, que a su vez se habla sobre la boda de los Reyes Católicos y la muerte de Enrique IV, y finalmente un resumen del reinado de los reyes y de su biografía. Para la creación del CoSpaces se utilizaron 3 personajes principales, los cuales fueron los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y Enrique IV, de los cuales se representaron todos en el mundo de CoSpaces. Además de estos personajes, se crearon otros para el mundo que tenían que crear los alumnos, los cuales fueron Beatriz Galindo, Francisco Ramírez, Gutiérrez de Cárdenas, Chacón, Gonzalo Fernández de Córdoba, Boabdil, Cardenal Cisneros, Cardenal Hernando de Talavera y finalmente Muley Hacén. Además de estos personajes, se crearon escenas, algunas de las cuales fueron la farsa de Ávila, en la cual nos basamos en imágenes, y otra de las cuales fue el trono de los Reyes Católicos, donde nos basamos en el que hay en el Alcázar de Segovia. El resultado del CoSpaces finalmente fue el siguiente. Como se puede percibir, está ambientado en la época de los Reyes Católicos. Todos los personajes tratan su propia historia en primera persona, de la cual hicimos un guión anteriormente. Todo el CoSpaces está programado con JavaScript, el cual incluye las animaciones y los movimientos de los personajes. Y además se introducen objetos e imágenes externas al propio programa. El resultado final de la práctica que tenían que hacer los alumnos fueron los siguientes. Aquí hay 2 ejemplos. Como se puede observar, los alumnos realizaron la práctica correctamente con todo lo que se les pedía y utilizaron todos los conocimientos de JavaScript que habían aprendido. En un principio se pensó en hacer unas presentaciones con estas prácticas en la propia clase de historia, pero finalmente, debido al escaso tiempo del que se dispone en las clases, esto no se pudo llegar a hacer. En historia no se pudo realizar ningún test, ya que, como acabo de decir, no se pudieron presentar los CoSpaces en la propia clase. Pero, en cambio, contrastamos los resultados de la asignatura al final del trimestre. Hicimos las medias y los alumnos de TICO obtuvieron mejores notas en la asignatura que los alumnos de no TICO. Para contrastar esta información, calculamos las medias que habían obtenido en todo el trimestre de todas las asignaturas, y donde se mostraba que los alumnos que iban a TICO de por sí sacaban mejores medias que los que no. Aún así, se podría concluir que debido a que trabajaron con personajes históricos en la asignatura de TICO, podían haber llegado a mejorar esos resultados, pero tampoco se puede decir nada en conclusión final, debido a que estos personajes no tienen un gran peso en la materia de historia. En la asignatura de TICO se les evaluaron las prácticas que tenían que hacer de 0 a 10, dependiendo si la habían realizado correctamente. Este es un resultado de cómo concluyeron las calificaciones, los cuales fueron bastante buenos. Además, se les hizo un cuestionario para saber cómo habían sido sus experiencias al haber estado trabajando con esta metodología. Algunas de las preguntas más importantes fueron si les gustaría que esta forma de enseñanza se aplicase a alguna de las clases, donde la mayoría contestó que sí que les gustaría. Otra de las preguntas fue si utilizarían este recurso para hacer sus propias presentaciones, donde la mitad contestaron que sí que lo utilizarían y ninguno contestó que no.
Y finalmente, si creen que serían más entretenidas las clases si se impartiesen de esta manera, donde ninguno contestó que no y la mayoría contestó que tal vez, ya que dependía de bastantes factores como la asignatura en la que se impartiesen. Por último, entre las conclusiones finales, hemos querido reflexionar sobre este apartado mediante el cumplimiento de los objetivos predichos. De modo que vamos a explicar si se cumplieron los objetivos de la siguiente manera. En primer lugar, sí que se utilizó enseñanza multidisciplinar con nuevas tecnologías. Esto se puede comprobar fácilmente con los co-spaces, por ejemplo, hechos por nosotras, los co-spaces que realizaron los alumnos o, por ejemplo, la clase que se impartió de filosofía utilizando este método. Además, también se comprobó que al relacionar contenidos de varias asignaturas se retiene mejor la información aprendida y las clases resultan más amenas y entretenidas. La primera parte de este objetivo se comprueba con el test que les hicimos durante el primer curso sobre el co-spaces de filosofía, en el cual los alumnos de TICO obtuvieron mejor media que los alumnos de no TICO. Aquí nos surgió otra duda, y es que los alumnos de TICO tenían ya de por sí mejor media que los que no iban a TICO en esta asignatura, así que se comprobó. Y sí que tenían mejor media, pero tan solo en 2 décimas, con lo cual no fue algo concluyente. Además, para esta segunda parte de este objetivo, también se comprueba que las clases resultarían más amenas y entretenidas, ya que los alumnos contestaron a esta pregunta que ha comentado anteriormente mi compañera, con que hubo un 25% de personas que contestaron que sí, de todas las maneras serían más entretenidas, y la mayoría de gente contestó que tal vez, dependiendo, como ya ha comentado ella, de la asignatura y los conceptos a saber. Por último, el tercer objetivo de comprobar si este tipo de enseñanza mejora los resultados generales académicos se comprueba en ciertas ocasiones. Pongo como ejemplo una pregunta del test que les hicimos durante el primer curso de filosofía, en el cual destacaba esta pregunta. Esta pregunta estaba muy relacionada con el mito del carro alado y los alumnos de primero A obtuvieron muchos mejores resultados que los alumnos de primero B. Tuvimos que comprobar si los alumnos de primero A tenían ya de por sí mejor media que los de primero B. Y sí que la tenían, pero el porcentaje de esta pregunta era mucho más alto. Con lo cual pudimos concluir que hay conceptos más visuales en los que este tipo de enseñanza sí que mejoraría los resultados académicos. Para finalizar, y hablo en nombre de las dos, nos gustaría agradecer a Gregorio Rosa por habernos dado la oportunidad de hacer este trabajo y por ayudarnos durante todo el proceso, a nuestros familiares y amigos por su apoyo incondicional en estos 2 años de trabajo, a todos nuestros compañeros que han participado en este proyecto de una forma u de otra y finalmente a todos vosotros que estáis aquí hoy. Muy bien, chicas. Pues nada, os transmito todos los aplausos, ¿vale? De la gente que os está escuchando y que os los puede ofrecer en directo, ¿no? Lo hemos hablado antes, ¿no? Acerca de las dificultades, ¿no? Que tenían las presentaciones que estéis haciendo. Y fijaos, ¿no? Yo creo que es difícil, ¿no? Muy difícil hacerlo a través de este medio. Y yo creo que vosotras lo habéis hecho muy bien, ¿no? Además, coordinándoos las dos. Y bueno, pues os transmito todo el cariño de la gente que os está escuchando, ¿vale? Y también, por supuesto, el mío, ¿no? Y reconoceros también, bueno, pues el trabajo, ¿no? Que me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Lo que habéis planteado, porque habéis tratado cuestiones de innovación didáctica que muchas veces quedan únicamente circunscritas, digamos, ¿no? A la introducción de nuevas tecnologías, ¿no? Y vosotras habéis hecho eso, pero creo que habéis hecho algo más, ¿no? Y lo de intentar investigar cuestiones, ¿no? Relacionadas con la interdisciplinariedad, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Así que, nada, mi enhorabuena por el trabajo y por la presentación, que la habéis hecho muy bien y ya os digo, ¿no? Que sobre todo considerando las dificultades que tenemos por hacerla a través de este medio. Bueno, antes de dar la palabra al tribunal, ¿vale? Para que os sugieran algunos comentarios o bien os lancen algunas preguntas, os recuerdo que como lo estamos emitiendo a través de YouTube y hay unas cuantas decenas de personas escuchando, ¿vale? Pues les recuerdo que les podéis también transmitir, ¿vale? Vuestras preguntas a Laura y a Lucía escribiéndomelas a mi correo, ¿vale? Si me escribís a javimurillo@iesjuangris.com, pues cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis lanzar a las dos compañeras, ¿de acuerdo? Pues cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis lanzar
parece, empezamos con Rodrigo, que ahora ya sigue vamos a mensaje y si os parece vais interviniendo uno por uno, ¿vale? Y así yo creo que le facilitamos a Laura y a Lucía que os vayan respondiendo, ¿vale? Así que nada, Rodrigo, cuando quieras. Ya estoy. Hola, muy buenas. Me ha gustado mucho la presentación, ¿vale? Lo habéis hecho bastante bien. Respecto al trabajo, pues me gustaría hablarlo personalmente con vosotras porque he visto algunos puntos que creo que habría que mejorar. Creo que habéis planteado unos objetivos demasiado ambiciosos para un trabajo de segundo, vamos, que habéis planteado aquí en segundo de bachillerato, porque habéis tratado con cosas diferentes, ¿no? Por un lado, el uso de la enseñanza multidisciplinar en el aula y qué efectos tiene. Por otro lado, comprobarlo, mejorar los resultados generales, comprobar si la relación en el conocimiento se retiene mejor. Entonces, son muchas cosas que es muy difícil de medir. Y he echado en falta los grupos control, es decir, una relación de test previos al desarrollo del trabajo y un test final para medir realmente si ha habido o no ha habido esas mejoras que decís. También he echado en falta de vez en cuando que me enseñase los porcentajes. He visto las tablas, he tenido que comprobarlas, pero no veía muy bien a veces la relación entre una y otra, lo que medíais en una y otra. Tenían que haber sido unos datos un poco más específicos. También quería destacaros que la enseñanza multidisciplinar no es algo nuevo. Es algo que está muy en boga en estos años, que se habla mucho de ella, pero en realidad nos sorprenderíamos para ver la antigüedad que tiene. O sea, estamos hablando de que se plantea la enseñanza multidisciplinar desde hace 100 años. Otra cosa es que en las autoridades académicas, que el mundo escolar, que somos muy cerrados y que nos cuesta mucho cambiar nuestras formas de actuar, lo admitamos, ¿no? Pero no es algo que sea realmente novedoso. Y mi pregunta va a ir que a la vista de los resultados, ¿qué beneficio potencial extraeríais de esta enseñanza en relación al esfuerzo que supone ahora mismo tanto para los alumnos como para los profesores? O sea, ¿realmente lo veis como algo que sea ahora mismo viable o no? A ver, es viable debido a que tiene buenos resultados, pero no es viable porque requiere mucho tiempo y esfuerzo, tanto por parte de los alumnos como por parte de los profesores. Entonces, de ahí la duda. Si se dispone del tiempo necesario, sería una buena solución para mejorar la enseñanza. Pero si no se dispone, pues... Claro, entonces entiendo que aquí chocamos, como se ha pasado con historia, con el tiempo, con los currículos tan cerrados, que evidentemente eso supera el ámbito del centro educativo porque no depende de nosotros. Vale, pues por mi parte nada más. Muchas gracias, ha estado bastante bien y la verdad que le habéis hecho un trabajo muy, muy bonito, muy visual. Gracias. Muy bien, pues Jesús, ¿continúas? Allá vamos. Allá vamos. Lo primero de todo, deciros que lo habéis hecho muy bien. Habéis presentado muy bien, no se notaban esos nervios. Estabais tranquilitas, lo habíais ensayado, se notaba. Ahora digo yo esto, ahora dices tú. Muy bien, la presentación ha estado perfecta, perfecta. Yo no voy a entrar en el tema de multidisciplinas porque yo de esas cosas no entiendo mucho. Yo no sé si esos son trabajos por proyectos, si es una forma de trabajar diferente, no sé, y ahí no quiero liarme porque tampoco conozco tanto. A eso lo voy a dejar aparte. Os han dicho que yo llevo décadas aquí haciendo estas cosas, ¿no? Como soy muy mayor, ya te dicen, ese señor tiene décadas de experiencia, ¿no? Que ya es viejo. Yo soy uno de los 4 embajadores de CoSpaces en España, ¿vale? Entonces, este trabajo tiene que llegar a CoSpaces como sea, para que no os asustéis. ¿Vosotros la habéis publicado ya en la galería de los trabajos de CoSpaces, lo que habéis hecho? ¿Está ahí? ¿Es público? ¿Lo puede ver todo el mundo? No, lo tenemos privado. ¿Pensáis publicarlo o...? No nos importaría, yo creo.
No, es para decirles que está ahí y que lo sepan, de que existe. El trabajo, el PDF con el trabajo yo lo tengo, se les puede enviar. Los de Cospaces son alemanes y tampoco van a entender nada, pero que vean los dibujitos y todo eso. Pero el trabajo debería de ser público para ayudaros a compartir. Entonces, yo tengo varias preguntas. Si me enrollo mucho, me cortáis o que Javier me corte. 1. Cuando hacéis estas muestras y enseñáis cómo habéis hecho vuestro trabajo, lo enseñáis en formato vídeo. ¿Por qué no enseñáis el Cospaces? ¿Por qué no enseñáis el espacio y abrís el programa y que se vea, o grabáis el programa que se vea para que la gente se haga más idea de lo que es? Porque si no, parece que ya habéis hecho una presentación, un PowerPoint con objetos animados, cuando aquí tenéis algo mucho más potente que a lo mejor la gente no llega a entenderlo. Bueno, en el primer momento se pensaba introducir el Cospaces de una manera pues, más directa, pero debido a que la presentación se iba a hacer de esta manera, pues decidimos ponerlo en formato de vídeo, también por ejemplo, el audio que no se escuchaba bien y pues que hemos tenido diferentes problemas técnicos en cuanto a introducir los Cospaces dentro del PowerPoint, pero sí es cierto que se puede hacer una muestra de lo que es el programa en sí, para que la gente sí que se haga una idea. Los personajes que aparecen son los personajes que tiene la galería, ¿no? Que vosotros los modificáis de alguna manera, os vais al Tinkercad allá, cogéis cosas y luego las engancháis aquí, ¿no? Porque he visto en algún momento que había una reina que se movía un poco y la falda se le quedaba a un lado y ella se iba para otro, ¿no? Eso debido al poco tiempo del que disponíamos, pues tuvimos que utilizar los personajes ya predeterminados y simplemente cambiarles la ropa. Y sí que fue algo bastante complicado. Hubo algunos personajes que sí que eran más sencillos de vestir, pero hubo otros que sí que hubo bastantes complicaciones. Es que en la presentación, en el PDF, cuando presentáis los personajes, tal como está puesto, quedan súper perfectos, quedan muy bonitos. Es que dices, oh, es que me gustaría tenerlos para poder hacer más cosas, ¿eh? Quiero decir, que por ahí, felicidades. Yo la única pega que encuentro en el trabajo, y hay que decirlo todo, claro, para eso estamos aquí, la realidad virtual tiene una potencia inmersiva, de meterse dentro de eso con unas cardboards o con un dispositivo. Y eso me ha faltado en el trabajo. No he visto eso en el trabajo. Que la gente se fuera en ese recorrido con la guía, pero que se fuera con las gafas y que estuviera dentro. Eso me ha faltado a mí. Sí, lo planteamos en un principio hacerlo de forma inmersiva, pero como teníamos planeado dar una clase con este Cospaces, no se disponen de 30 cardboards para cada alumno. Entonces, por falta de material y básicamente por eso, porque como lo íbamos a presentar en una pantalla, se hizo de esta manera. Pero hubieran disfrutado más, aunque fuera momentitos cortos, que la gente dijera eso de se pone las gafas, ¡hala, qué chulo! Lo pasa al otro, el otro lo ve. Mencionar que durante la asignatura de TICO, los alumnos sí que iban viendo cuando crearon sus propios mundos, sí que se los íbamos enseñando de manera inmersiva, sí que se ponían las gafas y podían ver ellos el mundo que estaban creando. Pero como ha comentado mi compañera, pues no se disponía el material suficiente para hacerlo a mayor escala. Y una pregunta de curiosidad. ¿Qué vais a estudiar? Porque aquí habláis de filosofía, historia, tecnología, realidad virtual. ¿Qué vais a hacer el año que viene? Empiezo yo si quieres. Bueno, a mí me gustaría estudiar ingeniería informática. Y yo tengo planteado estudiar arquitectura. Uy. Pero... Vale. No, la realidad virtual para arquitectura es, vamos, ahí tienes un mundo, sí. Pero increíble. Vale, yo ya tengo más preguntas, pero no quiero abusar. Vale, muchas gracias, Jesús. Pues, Antonio, ¿cierras? Muy bien. Bueno, yo decir que me ha gustado mucho la presentación, muchísimo, y casi siento haberme tenido que leer el documento que habéis preparado porque lo habéis resumido perfectamente, todo muy claro, muy bien sintetizado y, bueno, mi enhorabuena por eso.
A mí se me ocurren algunas preguntas, pero la más obvia, la más directa, por mi trabajo, porque doy tecnología, es me ha llamado la atención que CoSpaces, que no lo conocía, se puede programar tanto en Java como en bloques, parecido al Scratch, ¿no? Entonces, me llama la atención que lo hayáis desarrollado todo en script, cuando los bloques, os lo digo porque los niños desde primero de la ESO y luego en segundo y tercero van programando con bloques y lo hacen bastante bien sin necesidad de tener conocimientos previos de informática. Es como acercar el mundo de la tecnología a personas que no tienen una orientación muy clara sobre la abstracción de la programación, ¿no? Entonces, lo que os quería preguntar sobre este punto es si las posibilidades son idénticas, es decir, que lo mismo que se puede programar en Java, JavaScript es exactamente lo mismo, no merma posibilidades el hecho de hacerlo con bloques. Esa sería una de las preguntas. Luego tengo otra pequeñita, pero bueno, esta, si me lo podéis contestar. Bueno, la programación con bloques sí que tiene... La programación con JavaScript es un poquito más extensa, pero aún así Blocky sí que tiene un montón de posibilidades y estos mundos yo creo que se podrían haber programado también de una manera muy interesante con Blocky. El hecho de haberlo hecho con JavaScript fue porque se planteaba para cursos de primero y segundo de bachillerato en los cuales se introduce ya la programación JavaScript, entonces era a modo de refuerzo de programación Java, entonces pues decidimos utilizarlo con este lenguaje. Si se hubiera dado a cursos más anteriores, como alguno de la ESO, supongo que sí que se podría haber utilizado Blocky de una manera más amplia. Bueno, y una segunda pregunta que si no la queréis contestar o no podéis contestarla, porque es una curiosidad. Habéis mencionado en vuestra presentación que es una enseñanza multidisciplinar, ¿no? Y en algún momento recuerdo cuando leí vuestro documento que hablabais también mencionabais el trabajo en proyectos o por proyectos. Entonces, si me podéis aclarar si se trata del mismo concepto o en qué se diferencia, porque no lo termino de ver claro, ¿no? Es decir, si vosotras lo habéis tenido en cuenta o... En fin. Sí, a ver, la enseñanza multidisciplinar se usa en Finlandia principalmente, lo ponen en práctica y ellos utilizan los proyectos para este tipo de enseñanza. Lo que hacen es que pues se tiran un trimestre o cosas así, unos meses, trabajando sobre proyectos donde los alumnos y los profesores de varias asignaturas o de casi todas trabajan en un solo proyecto, donde los alumnos deben utilizar conocimientos de varias asignaturas, ya sea tecnología, historia, filosofía, biología, de lo que sea. Los alumnos tienen que mezclar todas esas asignaturas para crear un proyecto. No sé si responde a tu pregunta. Sí, bueno, bien. Yo creo que también a lo que se refiere mi compañera es que, bueno, en Finlandia se utiliza a modo de proyectos, pero que la enseñanza multidisciplinar no tiene por qué utilizarse con proyectos en cada país. No sé si me explico. No, yo es que, bueno, tengo referencias de que el trabajo en proyectos se utiliza más en etapas inferiores de formación y que a veces cobra bastante sentido, ¿no? Y hace que la motivación en los alumnos pues crezca al tener un objetivo final, ¿no? Y de alguna manera, con la mirada puesta en el proyecto, pues se van aprendiendo con más interés y con más ganas, pues, los conocimientos de otras asignaturas, ¿no? Entonces, vosotras al hablar de enseñanza multidisciplinar, pues es como, no sé, no lo terminaba de ver si era como un camino hacia eso o se trataba de cosas diferentes, ¿no? Bueno, en un principio sí que era un camino hacia eso. En cuanto al segundo curso de historia, lo que se planteaba era que utilizando las asignaturas de historia y de ético se llegara a un proyecto en el que los alumnos pues hubieran hecho la biografía de algunos de los personajes. Pero como ya ha comentado mi compañera, debido a diferentes factores, no se pudo llevar a cabo tal cual estaba planificado inicialmente. Muy bien, pues no sé si tienes algo más, Antonio. No. Perfecto, muy bien. Perfecto. Y bueno, enhorabuena, me ha gustado muchísimo la presentación.
Gracias. Haberme tenido que leer el documento, porque lo habéis sintetizado perfectamente. Bueno, Carmen nos escribe al correo, ¿vale? Para Carmen, la directora, para que os transmita su felicitación, ¿vale? Por la presentación, por el trabajo y también a los otros dos compañeros, ¿no? Que han presentado antes que vosotras, a Diego y a Álvaro, ¿no? Bueno, pues yo voy con la pregunta difícil, ¿no? Os han hecho las preguntas fáciles, que eran las de los contenidos, ¿no? De vuestro trabajo, ¿no? Y, a ver, ahí tenéis una responsabilidad grande, ¿no? Porque tenéis a la cantera, ¿no? De investigadores escuchándoos, ¿no? A través de YouTube. Así que yo os diría, ¿no? Que sobre todo de cara a los compañeros que están con sus proyectos, ¿no? Arrancándolos ahora, los de primero de bachillerato, que les explicaréis un poco, ¿no? Desde un punto de vista ya más personal, el qué os ha aportado, ¿no? Es decir, ¿estáis contentas de haber realizado un trabajo como este? Y ya os digo, ¿no? Que sobre todo que desde una perspectiva más personal, ¿no? Fuera de las conclusiones que hayáis sacado en vuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis, ¿no? O sea, ¿en qué ha contribuido, ¿no? Este trabajo, ¿no? Desde vuestro punto, o sea, desde el punto de vista de vuestro desarrollo, ¿no? Personal, ¿no? Bueno, en mi opinión, y creo que hablo un poco por las dos, mencionar en primer lugar que sí que al ponernos nosotras en lugar de los profesores, se entiende un poco más lo difícil que es explicar conceptos y dar clases a un grupo numeroso de alumnos, que es algo que, pues, yo, en mi opinión, no se valora lo suficiente. Y, y bueno, aparte de eso, a mí es un trabajo que me ha llenado mucho, porque, como ya he mencionado antes, me interesa bastante el tema de la realidad virtual y bueno, la programación también me interesa y ha sido un poco la opción de combinar dos pasiones, por decirlo de alguna manera, y de llevarlo a cabo de una manera más didáctica. Exactamente. Además, el hecho de trabajar con algo que te gusta, aunque tenga muchas horas de trabajo, esas horas las disfrutas. Entonces, es algo que lleva mucho trabajo, pero de verdad al final ves resultados, ves que has conseguido lograr los objetivos que te has marcado, o casi todos, y pues no sé, es muy gratificante. Muy bien. Bueno, pues, ¿queréis comentarnos algo más, chicas? ¿Nada? No, pues nada, por mi parte, de nuevo, pues reconoceros, ¿no? El trabajo que habéis hecho, ¿no? Enhorabuena por él, enhorabuena por la presentación y, bueno, pues también os animo, ¿no? A que, o sea, esto sea solamente, pues, vuestro primer trabajo, ¿no? Vuestro primer acercamiento al mundo de la investigación y que continuéis con él, ¿no? Más adelante, ¿vale? Así que nada, enhorabuena también a vuestras familias, ¿no? Porque al final también ahí hay un apoyo, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Y reconocer, bueno, pues en general a todas las personas, ¿no? Que hacen posible que estemos ahora mismo, ¿no? Realizando este evento, ¿no? Por supuesto, bueno, pues a todos los profesores del claustro, ¿no? Que de una manera u otra, pues, colaboran, ¿de acuerdo? También a David, que está por ahí detrás, el técnico que está haciendo posible, ¿no? Que al final se os haya escuchado, ¿no? De manera correcta la presentación y que estemos pudiendo hacer la emisión en directo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Y en particular también quería agradecer pues a los miembros del tribunal, ¿no? A Rodrigo y Antonio, ¿no? Por haber revisado vuestro trabajo, por haber participado, ¿no? En la sesión de hoy y especialmente a Jesús, ¿no? Que sé que es un apasionado de estos temas y yo creo que ha sido pues, muy gratificante, ¿no? El tenerle aquí con nosotros, ¿no? Os recuerdo que os queda la última tarea a los miembros del tribunal, que es enviarme la plantilla de evaluaciones al correo y por mi parte nada más. Os emplazo a que continuemos, ¿no? Mañana disfrutando de las sesiones, ¿no? De defensa de los trabajos de investigación. Mañana tenemos de nuevo 3 trabajos, empezaremos a las 10, iremos dedicando, ¿no? Una hora aproximadamente con el mismo formato que hemos ido trabajando hoy. Y os recuerdo que mañana también tenemos 3 trabajos sobre temas también de bastante interés, ¿no? Tenemos un trabajo sobre una revisión, ¿no? Desde el feminismo, ¿no? De literatura. Tenemos también un trabajo sobre la situación actual de la prostitución en España y cerramos también con otro trabajo sobre
el bilingüismo, ¿no? Es decir, que seguimos dándole vueltas, ¿no?, a el tema de la innovación didáctica, ¿vale?, con los trabajos de los compañeros de segundo de bachillerato. Así que nada, muchas gracias a todos, ¿no?, especialmente a Laura y a Lucía por vuestra presentación y a los demás por habernos seguido. Un saludo. ¿No nos podemos despedir? Sí, por supuesto. Ah, no, porque yo quiero añadir una cosa. Es que si no queda muy frío esto y con la distancia, y a los profes nos gusta tener a los alumnos cerca. La investigación tiene una parte que es la difusión de los resultados, ¿vale? El PDF está muy bien y lo podemos leer y enviar y todo eso, pero hubiera estado bien tener una página web donde estuviera todo recogido, porque tenéis unos cuantos vídeos y se podrían ver ahí. De esa manera tendría acceso a más gente. Los profes que confiamos en nuestros alumnos, que somos muchos, a veces no demasiados, ¿vale?, necesitamos buenas prácticas por parte de los alumnos. Y cuando esas buenas prácticas existen, hay que enseñarlas, porque si no siempre se habla muy mal de los alumnos y de lo que son muy brutos y que lo rompen todo y que hacen esas cosas que todo el mundo dice. Pero cuando hay cosas buenas hay que enseñarlas. Entonces nosotros mismos muchas veces no las propiciamos. Entonces os pedimos un PDF que se lo leerán 5 o 6 personas, profesores, para poneros una nota, pero es que eso podría llegar más lejos. Entonces, en la investigación, pensar siempre en difundirlo. Si no es una página web, es un blog. Si no es un blog, es algo más, pero que salga, que no se quede en un cajón, que no se quede en el profesor que os ha guiado, ¿vale? Porque aquí hay un esfuerzo y se tiene que ver que los jóvenes también hacen esfuerzos, ¿eh? No están todo el día jugando a la Play, hacen otras cosas también, ¿vale? Nada, era para acabar, ¿no? Así me quedo más tranquilo, ¿eh? Bueno, Vale. si puedo contestarte, Claro. es verdad que durante las clases de TICO que hemos tenido este curso con Gregorio Rosa, nuestro profesor, tuvimos que desarrollar una página web y él nos propuso hacerla sobre este trabajo y de hecho está terminada incluso, cabría pues retocar algunas cosas, pero sí que hay una página web desarrollada sobre el trabajo debido a que sí que nos lo propuso y bueno, sí que se podría dar a compartir. Muy bien, pues nada, cerramos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Muchos aplausos para vosotras, Laura y Lucía.